Encontrarme con la respiración fue encontrarme a mí. Una respiración a la deriva es una mente a la deriva y es también una vida a la deriva. Estar desconectados de la respiración es estar desconectados de nuestra naturaleza. Y en lo simple hay la profundidad. En realidad, todos podemos conectar con esto desde un lugar muy simple. Desidentifícate, incluso del personaje, de este personaje Natalia con este cuerpo, y empieza a observar desde un lugar mucho más elevado y más amplio. Como lo definió Grof, estados holotrópicos, es un estado que es desconocido, es un estado que es fuera del personaje que hemos creado. Y cuando tú te desidentificas de ese personaje que has creado, pues luego puedes entender y ver desde otro lugar. Es como, wow, es que soy ilimitada, es que puedo expandirme, es que puedo crear una vida más plena, más armoniosa. Cuando uno crea un espacio sagrado, sucede magia. Puedes dejarte sostener por algo más grande que nosotros. Y es una conciencia tan inteligente que nos sostiene y que podemos acceder a ella. Estamos tan perdidos en el sistema, en la vida citadina, que perdemos el gran regalo y el gran milagro de la vida de, wow, cómo florece esta flor. Damos todo por sentado e incluso damos por sentado nuestra respiración. Benditos sean los momentos de oscuridad, porque esos son los lugares y los momentos en los que sale la luz. Así que la respiración pues es algo que nos transforma la vida. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a Vacío. Hoy tengo el gran gusto de tener una amiga acá en mi casa y vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me apasiona y es el tema de la respiración. Siento que pasamos muchos de nuestros días subestimando el gran poder de esto y bueno, hoy vamos a poder tener una conversación en profundidad de por qué la respiración es tan importante. Nati, ¿cómo estás? Hola Gabo, muchas gracias por tu invitación y por permitirme estar aquí. Me encanta tenerte acá. Gracias. Pues bueno, te tengo la primera pregunta. Tú sabes que este podcast trata del vacío y alguna vez en tus clases de yoga me llamó mucho la atención que tú hacías énfasis en la exhalación y en hacer conciencia del vacío, en la respiración. Osho habla de que cuando tú estás exhalando, cuando estás en ese vacío, te acercas un poco a la muerte. Cuéntame un poquito para ti de qué se trata este vacío. Wow, es muy profundo al hablar el vacío porque son como esos lugares donde le tememos, pero cuando podemos experimentar o estar como en estos lugares de vacío o de la nada, pues es experimentar la totalidad también, la expansión de todo y de la nada también. Entonces, justamente cuando hacemos énfasis en la exhalación, es cuando podemos tocar un poco ese vacío y sentir ese vacío en la mente, en el cuerpo y en nuestro campo. Vivimos muchas veces llenándonos, ¿no? Como esos suspiros que hacemos como y toda la vida nos llenamos de un y va a pasar esto y lo otro. Entonces todo el tiempo estamos inhalando y queriéndonos llenar como de experiencias, de situaciones, cuando en realidad a veces necesitamos es exhalar, soltar, vaciarnos. Y desde ese vacío hay una infinidad y un campo infinito de posibilidades. Entonces me gusta de alguna manera trabajar el vacío, hablarlo, tocarlo y de alguna manera experimentarlo a través de la respiración. Bueno, qué nota, Nati. Hoy, como vamos a hablar de la respiración, quiero empezar con una frase de Rumi que me encanta, que dice: hay una forma de respirar que avergüenza y asfixia, pero hay otra forma, una respiración de amor, que abre el alma hacia el infinito. Primero, me parece profundamente poético, pero estoy seguro que no es solo un tema de poesía, sino que Rumi es de esos místicos que ha logrado encontrar como el significado real de la respiración. Entonces quiero que, antes de que ahondemos en todas las técnicas que sabes, antes de que hablemos en profundidad, cuéntanos cómo ha sido tu viaje hacia encontrar ese significado de lo que es la respiración. Ok, pues mira, la respiración y contando un poco también cómo ha llegado la respiración consciente en mi vida.
me ha traído como mucha expansión en el sentido de poder entrar en otros lugares de conciencia, como que una luz de la conciencia llega cuando empezamos a respirar de manera consciente. Imagínate que la respiración es la vida vital, es lo que nos mantiene aquí presentes con vida, es la energía y la fuerza que está completamente en movimiento y que están presente en todo, en el universo, en el cosmos, en cada ser, en las plantas. Y esta experiencia que yo he tenido a través de los años, pues me ha traído como mucha medicina. Como dices, como antes de ahondar como en las técnicas y demás, encontrarme con la respiración fue encontrarme a mí, fue encontrar otros espacios donde yo puedo estar segura. La respiración es vida, es medicina. La respiración hace como un puente para conocernos, para entrar en esos espacios profundos del ser. Es un puente para acceder a otra información que está como en el campo unificado, como en el todo, como en el cosmos, en ese campo cuántico donde existe todo, donde ya existe todo. Y ha sido muy profundo. En realidad, conectar con la respiración consciente ha sido en mi vida como un antes y un después, en realidad. Y todo empezó en mi camino a través del yoga. Bueno, incluso antes del yoga yo llego a la danza contemporánea. Y al llegar a la danza contemporánea, pues siempre hay un ejercicio de respirar, de respiración. Y ahí fue como empezó como a llegar muchas preguntas a mí sobre la respiración, sobre la presencia. Llegó luego la meditación y a raíz como de esta curiosidad, pues empecé a profundizar mucho más, como es en el camino del yoga, los pranayamas. Entonces, es eso, ¿no? O sea, como que la respiración es todo y es realmente muy, muy profundo cuando entramos a realmente integrarla en nuestras vidas. Pues mira que acá ya se empiezan a abrir dos, por decirlo así, dos ámbitos de la respiración. Una que yo creo que es el aprender a cultivar una cualidad de respiración en nuestro día a día diferente a la que recurrentemente o a la mayoría de las veces acudimos. Y dos, lo que tú hablabas, lo de los pranayamas y la respiración holotrópica. Entonces hablemos un poquito de estas dos diferencias, porque creo que igual las dos ejemplifican como el poder real de la respiración. Uno, el tratar a la respiración como si fuera tu amante, como aprender a cultivar una nueva relación con la respiración. Tú ahorita mencionabas que llegaste a esto de la danza y creo que es casi que indiscutible que cualquier persona que logra entrar como en un estado de presencia en cualquiera de estas prácticas, sea el arte, la danza, la música, es primordial la respiración, como que sea profunda, que sea prolongada. Entonces hablemos un poquito de la diferencia entre cultivar una cualidad de respiración diferente en nuestro día a día y empecemos a hablar un poquito acerca de las diferentes técnicas de lo que se podría llamar respiración holotrópica, que lo que hacen es facilitar estados de conciencia alterados a partir de llenar el cuerpo de cantidades increíbles de prana o de energía, que es un poco como yo lo veo. Pues mira, hay que partir un poco en que si vamos primero por el camino del yoga o la ciencia del yoga, pues han desarrollado muchas técnicas y cada técnica, independientemente del yoga o de la psicología transpersonal, pues son técnicas que tienen un propósito, que tienen una intención, así como cada pranayama, que si queremos de pronto desglosar un poco qué significa pranayama, pues si separamos la palabra pranayama, pues hablamos del prana y del yama. El prana, me encanta como uno de los libros yógicos que habla que a veces es difícil ponerle como un significado al prana porque es casi que es difícil poderle dar un significado a Dios. ¿Por qué? Porque el prana es toda la fuerza vital, lo que hablamos ahora hace un momento. Es la fuerza vital que está en constante movimiento y que impregna todo el universo. Y cuando hablamos de llama, significa control. Por lo tanto, controlas tu prana, controlas tu respiración. Y estas técnicas de respiración, pues como te decía, cada una de ellas tiene un
una intención y un propósito. Por ejemplo, hablamos de la respiración Kapalabhati, que es una respiración de fuego, que su intención es generar calor, ¿verdad? Pero hay otras técnicas, por darte el ejemplo, como la respiración cuadrada o la respiración tranquilizante, Unagi, ¿sabes? Como que hay un montón de respiraciones que calman el sistema, pero hay otras que incluso enfrían. Entonces, si bien cada una tiene como unas cualidades y unas intenciones, pues de alguna manera a través de esas cualidades que tienen estas diferentes técnicas de respiración, pues cómo podemos tomar las que estamos necesitando en el presente momento. Y ya ahora sí que cuando hablamos de respiraciones como las holotrópicas o la respiración que comparto, que es una respiración o una variación de la respiración holotrópica, pues va mucho más profundo, va mucho más allá de buscar eh, tranquilizar o calmar el cuerpo, la mente, nuestro sistema. Tiene un propósito como más profundo de autoexploración, de expandir la conciencia, de entrar en estos estados no ordinarios de la conciencia. Entonces sí que hay como estas diferencias, pero depende como de la intención y el propósito. Es eso. Ok, hablemos un poquito de la diferencia entre respirar nasalmente y por la boca. Tú que estás en todos estos temas, Ok. ¿qué diferencia hay entre estas dos respiraciones y por qué parte del entrenamiento de aprender a cultivar una cualidad diferente Ujú. de la respiración tiene que basarse en una respiración nasal, más allá de una respiración por la boca? Bien, la respiración nasal es algo muy natural de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es tan perfecto, o sea, hay una tecnología tan elevada y tan perfecta que la respiración nasal es lo natural. Incluso el sistema respiratorio como tal del cuerpo, pues está adecuado para que el aire que respiramos sea filtrado por las fosas nasales y que de alguna manera en ese filtro entre en nuestro cuerpo un aire limpio hacia nuestros pulmones. Pasan reacciones químicas con el oxígeno y que liberamos con la exhalación dióxido de carbono. Entonces, sí que la respiración nasal es lo natural. Si buscamos una restauración, sí, como una restauración de nuestro sistema, pues de alguna manera eso es lo natural que necesitamos empezar a cultivar el día a día, ¿sabes? Y ya cuando hablamos de una respiración por la boca, sabemos que no es algo natural, pero que a través de los años, ya sea a través de la psicología transpersonal o diferentes personas o investigadores que han buscado o desarrollado diferentes técnicas a través de la boca para buscar otro propósito. Entonces, sí que mi propuesta es que las personas realmente puedan cultivar una respiración a través de la nariz, porque es lo que realmente pues, es natural en nuestro sistema y que, como sabemos, la respiración está conectado con todo nuestro sistema nervioso y al estar conectado con el sistema nervioso, pues está conectado con el cerebro y si está conectado con el cerebro, pues está conectado con todos nuestros órganos vitales. Entonces, es por eso que ahora decía que la respiración es la medicina, es la herramienta que tú tienes a la mano, es lo que te permite volver a la presencia, es como tú decías ahora, como ese amante, porque en realidad cuando respiramos conscientemente y en este caso por la respiración por la nariz, pues podemos entrar en un estado de claridad total de la mente. También nos ayuda de alguna manera a entrar en estados profundos de meditación. Y cuando entramos en esos estados profundos también podemos conectarnos con nosotros mismos. Entonces, sí que lo que es la respiración por la nariz, por la boca, pues tienen diferentes aspectos que también son beneficiosos. Cuando respiramos por la boca, no es lo más sano cuando respiramos por un tiempo muy prolongado por la boca. Digamos que estas sesiones, ya sea la respiración holotrópica, rebirthing, in-breath, pues sí que respiramos a través de la boca, pero con un propósito y con un tiempo establecido, no es algo que sea natural. Y pues debemos conectar con lo que es natural, ¿no? Con la naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces, sí que por eso están como estas dos diferencias. Entonces, sí que lo más sano es respirar por la nariz y no pues a través de la boca.
Antes de que pasemos a describir como todas estas técnicas que tú practicas y que llevas al ámbito terapéutico, ¿qué tipsito o de qué forma una persona puede entrenarse para generar esa respiración por la nariz de manera natural? Porque yo siento que a medida que vamos creciendo y a medida que pasamos de ser a niños, adultos, empezamos a tener un montón de tensiones, un montón de fricciones, el cuerpo se empieza a cerrar, a contraer y casi que lo que era natural en los niños y en los bebés de tener una respiración profunda y prolongada se convierte a algo que no existe cuando crecemos y es precisamente que empezamos a cerrarnos, ¿no? Que empezamos como a Ujú. generar estas tensiones. ¿De qué manera una persona que diga, bueno, quiero empezar a cultivar una nueva relación con mi respiración, puede empezar a hacer pequeñas cositas en su día a día Ujú. para empezar a naturalizar de nuevo este tipo de respiración? Sí, pues lo primero es traer toda la atención a la respiración. Es algo como tan simple, pero a veces tan complejo durante la práctica, porque como es autónoma, o sea, la respiración es autónoma en nuestro sistema, tú no tienes que estar pensando, o sea, sabes, como que tú no tienes que estar controlando tu respiración, como lo mismo el corazón, sabes, como el sistema cardíaco, no tienes que pensar para que el corazón bombee, como es algo autónomo, pero cuando llevas tu atención a la respiración, es más fácil empezar poco a poco a cultivar justamente esta práctica consciente a través de la atención, simplemente empezando a observar cómo entra y sale el aire por la nariz. Es lo más básico y lo más fácil de entrar en conciencia con la respiración. Y esto me trae mucho pensando en que también en el yoga hablan de que Chitta está muy enlazado con prana. O sea, Ujú. donde se mueve la chita, que es sí, como la conciencia, se mueve el prana. Y es así, o sea, y creo que eso también lo dice el doctor Joyce Penza y otros investigadores, es que Ujú. donde llevas tu atención, llevas tu energía. Y pues eso es lo que también prana es la energía que todo lo contiene. Entonces, cuando llevas tu atención a la respiración, pues puedes hacer más consciente no solo de tu respiración, sino de todo lo que te está pasando en tu mundo interno. Entonces es por eso que también es muy terapéutico y que nos trae mucho bienestar y mucha armonía en nuestro día a día cuando empezamos a prestarle atención a nuestra respiración. Y hace unos días estuve leyendo, bueno, hubo un texto donde hablaban que incluso en los años 70 un científico se dio cuenta y evidenció que a través de llevar la atención, ya sea a un objeto o a tu respiración, puedes cambiar tus ondas cerebrales. Ujú. ¿Qué sucede? Que en el estado normal en el que estamos, como en la mente pensante o la mente consciente, pues está en unas ondas cerebrales de estado beta, donde estamos como muy alerta, como muy atentos a todo. Pero cuando empezamos incluso a observar, ya sea un objeto o en este caso la respiración, pues podemos modificar, o sea, nosotros tenemos el poder de modificar los estados cerebrales. Ujú. Entonces, si logramos modificar nuestros estados cerebrales de llevarlo a un beta, a un alfa o a un delta, donde estas ondas se vuelven mucho más lentas, pues empezamos a poder acceder a otros estados de la conciencia, al inconsciente. Y cuando podemos acceder al inconsciente, pues también se abre un montón de información Ujú. del campo unificado, del vacío que hablamos ahora, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que pasa un montón de cosas, por eso que cuando hablamos de la respiración es tocar un montón de temas porque tiene que ver con todo nuestro sistema, o sea, con el cerebro, con la mente, con el cuerpo. Y ahora que tú hablabas como de que, claro, pasan los años y el cuerpo empieza a cargarse de memorias y de información, trayendo un poco lo que es la respiración in breath, pues lo que hace es activar el mapa corporal. ¿Y qué pasa? El cuerpo sabe todos nuestros traumas, conoce Ujú. todas nuestras historias y cuando nos permitimos conectar con la respiración es darle espacio a que eso se pueda liberar, a que eso se pueda observar, que se pueda integrar. Entonces, si andamos en un estado beta y en alerta
y como llevando nuestra atención al exterior en vez de traer toda la conciencia hacia nuestro mundo interno, pues es que cambia totalmente nuestra vida. ¿Qué sucede? O sea, como lo decía en algún texto, es como una respiración a la deriva, es una mente a la deriva. Y es también una vida a la deriva. Entonces, cuando tú realmente empiezas a integrar una práctica de respiración consciente, que no necesariamente tú tienes que estar en modo, no sé, yogi, no, o sea, es tan simple que mientras estás barriendo, cuando estás bañándote, cuando estás cocinando, puedes estar completamente presente, y cuando estamos en esos estados de presencia, pues podemos ver nuestro entorno desde un lugar y una perspectiva distinta, y no estamos reaccionando y nuestro sistema nervioso no está alerta tratando de solucionar algo externo cuando en realidad todo sucede interno. Entonces, bueno, eso es... Pues has hablado de cosas muy interesantes mientras hablabas. Siento que me llegaban muchísimas ideas. Primero, como el valor de lo simple. O sea, y siento que la sociedad misma cada vez nos está obligando a como colectivo a ir adentro, ¿no? Y a retornar a lo simple. Muchos de los traumas y dolencias y problemáticas que tenemos a nivel colectivo y a nivel de sociedad, yo siento que van muy de la mano con ese paso frenético con el que la sociedad nos ha dicho que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, los 1000 trabajos, los 1000 objetivos, las 1000 metas, y es como, ¿cómo hago más? ¿Cómo logro más? ¿Cómo alcanzo más? Y que de cierta manera la solución o la aparente solución sea retornar a lo simple, a lo natural, lo que estábamos hablando, a simplemente conectar con la respiración, pues es de cierta manera como un poco tranquilizante, como no tienes que hacer nada más. De acuerdo, y es que hay un afán. Exacto. Y hay una pregunta que yo me hago mentalmente a mí misma y la comparto, pero es tan simple como, ¿de quién es este afán? ¿De quién es esto? ¿A quién le pertenece este afán de hacer, hacer, hacer? Cuando en realidad en el no hacer, en la pausa, es como, bueno, esto es lo que hay, desde qué lugar consciente y presente puedo tomar una acción, y no como reactivo, ¿no? Como de, tengo que tapar un montón de cosas y tengo que hacer, y es como, empieza a cultivar una respiración. O sea, es que la respiración es lo que te ancla, es lo que te ancla al presente, y hay muchos científicos, yogis, muchos personajes que a lo largo, pues, de los años han logrado cada vez más investigar sobre la respiración, y lo subestimamos tanto, que la respiración pues, realmente puede ser una gran herramienta en nuestras vidas para salir un poco de ese círculo vicioso de estar haciendo, y simplemente pausar, respirar y tomar acción desde allí. Sí, además siento que, y esto lo digo no porque esté en contra de algo, pero sí he visto ciertos patrones donde por este despertar espiritual colectivo también están como el ego se apropia de esas situaciones, ¿no? Entonces es buscar las soluciones afuera. Entonces hago estas cosas, hago estas otras cosas, y creo que lo que tú has dicho es clave, y es a partir de la presencia y la respiración es como se desatan todos esos nudos. Porque tú puedes ir a hacer 1000 actividades afuera, puedes ir a hacer 1000 cursos, 1000 talleres, pero si no tienes la voluntad y la disposición interna de enfrentarte a eso que no te has querido enfrentar a partir de la presencia y a partir de permitir que todo eso salga, pues va a ser muy difícil que todos esos nudos se desaten y que uno sane, digamos, como individuo. Es como yo lo veo, es como recuperar la respiración, es recuperar la capacidad innata que tenemos como seres humanos de sanar. Y es que es un derecho de nacimiento, ¿sabes? O sea, la respiración, o sea, llegas al mundo con una primera inhalación y partes de este plano con una exhalación, y es conectar, lo que acabas de decir, es conectar con la simpleza, y en la simpleza siempre va a haber profundidad. O sea, llevan millones de años, o de pronto estoy exagerando, pero todos estos monjes budistas siempre lo han practicado y siempre lo han compartido de alguna manera, de respirar, estar consciente, y de ese lugar pues es mucho más consciente, en vez de estar buscando afuera, pues
todas tus respuestas están adentro. Y esto me trae mucho a compartir sobre la coherencia, ¿sabes? Porque el sistema del cuerpo es tan complejo, así como podemos traer en este momento el sistema de los chakras, que el tema de los chakras a veces como que también ya está muy, como tú decías ahora, ¿no? Como el mundo espiritual de los chakras, pero cuando en realidad empezamos a profundizar en estos centros energéticos, que incluso son sistemas nerviosos, que cada uno tiene su propia inteligencia, tiene su propia conciencia y su propia mente. Entonces, si queremos incluso profundizar en esto, podemos entrar en un balance y en una coherencia de todo nuestro ser y no estar como atentos o llevando o trasladando nuestra atención al afuera, sino cómo puedes traer toda esa conciencia que tú ya la tienes. Es que ya tiene, o sea, por poder de nacimiento, lo haces tan consciente que puedes transformar completamente tu vida, conectando a través de toda esa inteligencia que ya hay en ti. Y todas las respuestas están en uno. Y ya si queremos incluso profundizar un poco más, podemos entrar a la coherencia cardíaca, a la coherencia del corazón, que tiene también incluso su propio cerebro. Se dice que tiene como más de 4.000 neuritas, o sea, es como otro cerebro. Entonces, fíjate que por eso cuando hablamos de la respiración, hay toda una profundidad de todo nuestro sistema, de toda la tecnología interna que tenemos, y que desde ese lugar tan consciente y tan presente es que podemos como modificarla desde una coherencia y en presencia. Y es que acá creo que es muy importante la relación que existe entre la respiración y la relajación. Como es imposible que tú estés relajado, que tu organismo esté relajado, si tu respiración no está profunda y relajada. Y ese estado de relajación es el que va a permitir, como tú dices, que tú te conectes a esa inteligencia del vacío, de la inteligencia que proviene al estar alineado y sobre todo también de la inteligencia de que proviene estar en un estado pleno. Como hay lo que hablábamos un poquito, a veces llega información que por no estar relajado no te encuentras en estado receptivo. Y es esa receptividad la que aprendes a empezar a cultivar en la medida en que estás relajado y en la medida en que la respiración se vuelve larga y profunda. Es como una sensibilidad que se desarrolla, siento yo. Y eso, y voy a traer nuevamente porque esto tiene que ver cuando estamos en un estado de completa relajación, están cambiando nuestras ondas cerebrales. Y cuando entramos y cambiamos nuestras ondas cerebrales, justamente se da eso, se da la posibilidad, es como si se abriera una puerta para acceder a otra información. Y esa otra información incluso tenemos el derecho como seres divinos de acceder a esa información. Entonces, por supuesto que no hay enfermedad y no hay malestar en todos los sentidos, no me refiero solo como un malestar físico, sino mental, emocional, cuando nuestro sistema, que ahí podemos entrar un poco a hablar un poco del sistema nervioso simpático y parasimpático, cuando estamos en un estado de estrés, de alerta, pues nuestro cuerpo, mira, es tan inteligente y nos ama tanto y nos cuida tanto que genera un montón de reacciones que incluso acelera el corazón, hay sudoración en las manos y se activa el sistema simpático. Pero cuando estamos ahora sí en un sistema de relajación, pues ese es el que tenemos que empezar de alguna manera a cultivar, a suavizar, a darle como un bálsamo, siempre porque no encuentro como otra palabra que en realidad como que endulce como nuestro sistema, conectando con la relajación, con la suavidad, con la ligereza, y cuando conectamos como con esa energía de alguna manera femenina, con ese lugar femenino de lo suave, que también es necesario como la energía de la acción, ¿verdad? Pero cómo podemos entrar en equilibrio y balance cuando necesitamos realmente estar en un estado de quietud, de calma, y en esos lugares es más fácil como fluir, como las aguas, ¿sabes? Y hablamos de las aguas de nuestras emociones, y cuando hablamos de las emociones, pues es también hablar de esa energía en movimiento. Las emociones en realidad son energía en movimiento. Entonces,
es también muy sanador y muy terapéutico cómo te permites sentir, cómo te permites fluir, cómo simplemente observar las emociones como justamente lo que son, emociones, y que simplemente te permites sentir, y como las aguas las vas limpiando y las vas soltando. Entonces sí que es muy beneficioso, nos trae mucho bienestar, y si queremos ir un poco más, pues como que profundizar en nuestro ser, en nuestra conciencia, en esa unidad que ya somos, pues a través de la suavidad, de la relajación. Entonces sí que es importante cultivarla. Me encanta cómo le has estado dando la aproximación a todo esto, sobre todo porque yo creo que, o sea, cuando uno o yo hablo de estos temas, es un poco traer a la vida práctica lo que es este tema de la espiritualidad, ¿no? Como que a veces son cosas etéreas y nos imaginamos a los 50 monjes en el Ujú. Tíbet o a los yogis en la India o a lo que sea, pero lo que necesitamos hoy en día es una espiritualidad práctica, como algo que realmente nos invite a encarnar la enseñanza, nos invite a habitar el Ujú. cuerpo, nos invite a honrar toda nuestra experiencia humana, lo que tú decías, como Ujú. nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que viene con la experiencia humana. Y para mí la respiración pues ha sido parte fundamental de mi camino para aprender a abrazar todo lo que la vida tiene por ofrecer sin catalogarlo de bueno o malo, sin catalogarlo como no deseado o deseado, simplemente como lo que es, una parte de la experiencia de la vida humana que es parte de lo divino. Y la respiración para mí, lo que tú decías, es ese puente entre la aceptación, entre el estar presente, entre el abrazar y permitir y rendirme a la experiencia tal cual como se está presentando. Y es poder salir uniendo, perdón si te interrumpe, No. pero es como ir tejiendo con la palabra, es salir del piloto Ah, automático. exacto, Nati. O sea, salir del piloto automático, y poco a poco, pues las personas están más interesadas, y en lo simple hay la profundidad, en la practicidad es donde nos puede llevar a todos. O sea, en algún momento se puede llamar la espiritualidad para la gente que, no sé, hace solo yoga o conecta con, no sé, con el Reiki o con otras herramientas, pero en realidad todos podemos conectar con esto desde un lugar muy simple. Y algo que también comparto mucho con mis consultantes, y es que lleva todas esas prácticas, ya sea en el yoga, fuera del mat. Ujú. ¿Sabes? Como que vas a una clase de yoga y genial, genial, porque bueno, te estás dando un espacio para conectar con prácticas y herramientas, pero en realidad cómo lo estás llevando a la vida real, ¿sabes? Ujú. O sea, a la hora. Entonces sí que la respiración pues es algo que nos transforma la vida. O sea, es algo, puede sonar muy simple, pero a la vez es muy profundo. Antes de que empecemos a hablar del concepto terapéutico y de todo lo que haces Ujú. con tus terapias, quiero como terminar de ponerle el pastel en la fresa de lo simple. Y es que el ego siempre va a querer buscar algo complicado. Esa es la naturaleza del ego. Mm. Para el ego es imposible creer que el camino es sencillo. Para el ego, la espiritualidad tiene que ser como, no, hice por fin tantos méritos y después de 30 o 40 o 50 años meditando, por fin me iluminé o por fin tuve un atisbo de lo que es real, porque esa es la naturaleza del ego, de complicar las Ujú. cosas. Pero acá se dan muy buenos indicios de que el camino siempre va a ser fácil, el camino siempre va a ser sencillo, es Ujú. simple. La verdad es simple a la misma vez que es tan profunda. Entonces, me Y parece súper chévere como que hayamos ahondado en ese tema. Si quieres decir algo más frente a eso, bienvenida, que te no, vi pues, como... no, es que dijiste la simpleza, y es algo que seguramente lo vamos a tocar ahora, y es cómo también ha llegado a mi camino el chamanismo, Ujú, que nuestros abuelos ancestros no tenían ni celular ni nada. ujú. O sea, en años antiguos, pues simplemente podían estar presentes en la contemplación, en la observación. Por eso cuando estamos en un estado de presencia, pues se activa todos nuestros sentidos, y por eso podemos ver desde un lugar como mucho más amplio. Y lo que habla el yoga, que incluso así empiezan los sutras de Patanjali, definiendo qué es el yoga, pues el yoga es el cese de la desidentificación,
de las fluctuaciones de la mente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Desidentifícate incluso del personaje, de este personaje Natalia con este cuerpo, y empieza a observar desde un lugar mucho más elevado y más amplio. Y eso es lo que sucede cuando integramos en nuestra vida cualquier técnica de respiración que sea consciente. No hay que irnos a la super técnica, sino vete a lo simple. Simplemente con el hecho de observar tu respiración cambia todo tu sistema nervioso, lo que hablábamos ahora, el sistema parasimpático empieza a nutrirse y podemos desde ese lugar crear una vida mucho más consciente. Entonces sí que, bueno, por eso quería como hilar un poco, porque me llegó a la mente esto, ¿no? Como de esa simpleza que nuestros abuelos y ancestros no tenían ni celular, ni aplicaciones para meditar. No, o sea, ellos estaban tan conectados o siguen tan conectados que incluso pueden acceder al mundo invisible, que hacen ese puente con el mundo invisible, y eso lo podemos hacer todos tenemos la capacidad, o sea, si estamos aquí en carne, tenemos la capacidad de entrar a esos lugares profundos y transformar nuestra vida. Bueno, aprovechando que tocaste el tema del chamanismo, quiero que entonces hablemos de las terapias que tú haces, del in-breath, de cuál es la diferencia del in-breath con la respiración holotrópica, pero, la importancia de crear espacios sagrados, que yo siento que va muy relacionado con el chamanismo, cómo el crear un espacio meticuloso crea poder, ¿no? Y cómo podemos integrar esa especie de rituales o esa especie de sacralizar los momentos en cada instante, como no tengo que estar celebrando algo aparentemente grandioso, sino en cada instante traer esa disposición interna de que este momento es sagrado y traer poder, traer conciencia, traer intención. Entonces, cuéntanos un poquito de todo esto. Pues bueno, primero sobre la respiración holotrópica. La respiración holotrópica es una técnica de respiración que lo desarrolló Stanislas Grof junto con su esposa en los años 70. Ellos descubrieron que a partir de cambiar el patrón de respiración, pues se abre una puerta para entrar en estados holotrópicos o estados no ordinarios de la conciencia. Digamos que el significado holotrópico pues justamente lo ha desarrollado Stanislas Grof, en donde está súper hilado y tejido y unido a nuestros aborígenes, a nuestros ancestros, a las comunidades indígenas que practican el chamanismo. ¿Por qué? Porque justamente es alterar de alguna manera la conciencia para acceder a un campo unificado donde pueda haber sanación. Y nuestros ancestros lo sabían, que al alterar nuestro sistema, nuestra conciencia, pues hay curación, hay sanación, hay liberación de bloqueos, liberación de emociones. Y en estos cambios de conciencia o estos alterados de conciencia, no solo los hacen a través de la respiración, sino también desarrollaron diferentes formas de alterar la conciencia a través incluso de los tambores, de la música, de la danza. O sea, hay muchas formas, medicinas sagradas. Entonces hay muchas formas de alguna manera de poder como acceder como a estos estados diferentes o no ordinarios de la conciencia para un proceso psicoterapéutico y de autoexploración profunda. Y bueno, eso es, digamos, con respecto a lo que es la respiración holotrópica. A mi vida llegó ya hace unos años la respiración in-breath, y es a través de mi maestra Catalina Rojas, quien ha tenido pues más de 20 años de experiencia a través de la respiración holotrópica, el rebirthing, y ella encontró que suavizándolo y generando pues una respiración un poco más amorosa para nuestro sistema, también hay sanación. Entonces, principalmente la respiración holotrópica es muy catártica. ¿Eso qué quiere decir? Que va hacia, ¿sabes? Como a las corazas y como esa energía muy fuerte de poder como romper. Pero también hemos de alguna manera experimentado que a través de la suavidad, desde la dulzura, también hay sanación.
Entonces, es una variación, la respiración in-breath es una respiración más amorosa, es una variación de la respiración holotrópica, pero es mucho más amorosa, más restaurativa para el ser, para poder como integrar. Entonces, esto tiene mucho que ver, justamente por eso te decía, como el camino del chamanismo tiene que ver mucho y está como acogido con la respiración in-breath, porque justamente como nuestros ancestros, chamanes, tienen esa conexión o hacen ese puente hacia ese mundo invisible, y eso es lo que de alguna manera también accedemos cuando hacemos esta técnica de respiración. Accedemos a ese lugar que es pues como al subconsciente, ¿no? Entramos a esos lugares que no es consciente para nosotros en esta realidad, pero que sí tenemos la capacidad a través de esta técnica poder entrar como puente a estos estados no ordinarios de la conciencia, donde hay información, hay códigos, hay como arquetipos que el inconsciente nos envía, nos muestra en el presente momento en que lo necesitemos. Entonces, es maravilloso porque se nos abre como las perspectivas, se nos abren nuevos puntos de vista, y cuando tenemos esa posibilidad de abrir como esos nuevos puntos de vista, esa nueva información, pues es poderla integrar para nuestro mayor bien. Entonces, la sacralidad siempre va a estar, ¿sabes? Y desde mi lugar, desde como yo lo comparto y como lo he sentido, pues realmente cuando uno crea un espacio sagrado, puedo decir, sucede magia. Sucede magia. No sé otra palabra de pronto que lo pueda como demostrar o como explicar, pero sí que sucede magia porque honras tu presencia, honras tu espíritu, honras lo que incluso no es visible para nosotros, honras incluso los aspectos de la madre tierra, del cosmos, de los espíritus de la naturaleza, de los 4 elementos, de las 4 direcciones magnéticas. Entonces es como una integración de todo lo que está, pero que a veces a los ojos no es visible, pero sí que está siempre sosteniéndonos. O sea, hay una inteligencia más elevada que algunos lo pueden llamar Dios, bueno, puede tener muchos nombres, pero es que puedes dejarte sostener por algo más grande que nosotros. Y es una conciencia tan inteligente que nos sostiene y que podemos acceder a ella para expandir la conciencia. Y expandir la conciencia es cambiar como la realidad que creemos que es, cuando en realidad no lo es. Y a veces me llega a la mente una frase que dice: lo que crees que tú eres, realmente eso no eres. ¿Sabes? Porque ahí, como tú decías, como que está el ego que no hay que satanizarlo, porque en realidad es tan perfecto como la misma creación es tan perfecto que nos ayuda a discernir. Entonces, cuando entramos en estos espacios sagrados, que desde ese lugar yo lo comparto cuando hacemos esta técnica de respiración in breath, pues sucede un montón de magia. Un montón de magia. Personas que me llegan muy racionales, muy mentales, empiezan a experimentar algo totalmente distinto. Por eso se llama también, como lo definió Grof, estados holotrópicos. Es un estado que es desconocido, es un estado que es fuera del personaje que hemos creado. Y cuando tú te desidentificas de ese personaje que has creado, pues luego puedes entender y ver desde otro lugar. Es como, wow, es que soy ilimitada, es que puedo expandirme, es que puedo crear una vida más plena, más armoniosa. O esos patrones mentales, porque eso también nos ayuda a la técnica en breath, es a liberar toda esa energía acumulada en nuestro cuerpo. Como decía ahora, el cuerpo guarda todas nuestras memorias, conoce todos nuestros traumas, y es una vía también para poderle darle espacio a que se libere, a que se gestione, porque una emoción pues mal gestionada pues va quedando de alguna manera en nuestro campo vibracional. Pero cuando le damos la oportunidad de decir: ven que quiero sentirte y que te puedo dejar pasar, ir, pues le das espacio
a que tu campo vibracional llegue otras formas, otras maneras de vivir. Entonces sí que abrir espacio sagrado es muy poderoso porque también nos permite conectar con el espíritu, y no hablo solo como el Dios, sino en realidad con todo lo que está vivo. Y todo lo que está vivo es la madre tierra, los elementos, los espíritus de la naturaleza, y es volver a esa unicidad. Y volver a esa unicidad es entrar al vacío. Es así de simple, pero a la vez profundo. Qué bonito, Nati. Yo tengo una intuición de qué es lo que pasa en esos espacios de terapia, y creo que la clave o una de las claves, y tú me corregirás, es, tú decías que la persona que entra en sesión se desidentifica de su personaje. Es como si empezara a ver lo que le pasa en tercera persona, sus emociones, todas sus acciones, lo que realmente no ha querido ver por X o Y motivo, porque el ego dice no quiero ver esto, no quiero apropiarme de esto, yo no soy esto. El permitir entrar en ese estado holotrópico hace que uno abrace la totalidad de la experiencia, y el abrazarlo es lo que permite que se trascienda. Tú no puedes trascender lo que no has abrazado. Y creo que también va muy de la mano con lo que hemos hablado de la respiración y con este tipo de terapias, y tú me corregirás, porque yo siento que para que haya sanación, para que haya realmente crecimiento, pero sobre todo sanación, hay que abrazar lo que no hemos querido ver de nosotros mismos, todos esos traumas, todas esas tensiones, todas esas fricciones. El primer paso para trascenderlas es abrazarlas, y uno no puede abrazar lo que no quiere ver. Y acá quiero traer un poco a recapitulación algo que alguna vez leía de un curso de milagros y del Espíritu Santo. Entonces decían, el Espíritu Santo no es un mago que te va a quitar las cosas que tú no quieres ver. El Espíritu Santo es la luz, y la luz lo que hace es traer a la luz todo lo que está en las sombras. Entonces, eso me llegaba un poquito cuando hablabas de esto. No sé si quieras decir algo al respecto. Y eso tiene que ver mucho con el inconsciente. Ajá. Si tú no lo puedes ver, para ti no es real. O sea, la mente es tan compleja que si tú no lo ves con tus ojos, no es real, no existe. Pero entrar en estos estados holotrópicos o no ordinarios de la conciencia es darte la oportunidad de ampliar tu conciencia. Por eso se llama como estados expandidos, porque se expande tu visión. Y cuando se expande la visión, pues es más fácil justamente ver cuáles son, ya lo llamemos sombras o eso que necesitamos integrar en nuestra vida, pues se hace mucho más fácil. Bueno, Nati, ahorita que estábamos hablando un poquito del chamanismo, quisiera traer a colación un poco de la idea de recordar, otra vez de volver a lo simple, y tú que estás metida en todos estos temas, pues cómo es de interesante y de importante volver a nuestras raíces. Y ahorita que estamos hablando de la respiración, hay un libro que se llama Breath, The New Science of a Lost Art, donde comentaban acerca de unos estudios que hacía una persona con las tribus indígenas de Norteamérica y después con las tribus indígenas de acá de Latinoamérica y de los Andes. Y a esa persona le parecía muy curioso cómo todas las culturas tenían algo en particular, y es que todas le daban mucha importancia a la respiración. Tanto así que hablaban de la respiración como el gran secreto de la vida, que todas estas tribus de cierta manera respiraban por la nariz, como lo hablábamos al inicio, pero que curiosamente todas tenían la dentadura perfecta, la salud era muy buena, o sea, y todo eso iba ligado con la respiración. Entonces hablemos un poco de cuál es el valor o la importancia de recordar todo lo de nuestras tribus indígenas, todo lo de nuestros ancestros en este momento que parecemos tan alejados y tan salidos de contexto con lo que la sociedad nos está invitando a participar hoy en día. Mira, estar desconectados de la respiración es estar desconectados de nuestra naturaleza. Nuestros ancestros, estas comunidades indígenas que trabajan por mantener sus tradiciones, pues están tan conectados con la naturaleza y con su propia naturaleza que llevan una vida tranquila y con mucha salud. Quiero compartirte un
un momento que tuve muy especial en el Amazonas hace unos meses y estaba caminando con un abuelo y estábamos caminando selva adentro y por un momento me dice, paremos aquí. Nos sentamos, nos pidió pues que nos sentáramos. Me dijo, cierra los ojos y respira. Y me dice, ¿qué sientes? ¿Qué es esto? O sea, él decía como, ¿qué es lo que sostiene todo? Y es la vida, es la respiración, lo que hablábamos ahora al principio, que es básico que la respiración es vida, la respiración es la medicina natural, simple, accesible, a la mano que todos tenemos. Entonces, volver como a la simpleza de nuestros ancestros es volver a lo natural, como la respiración. Y ellos, como te decía, ellos no tienen celulares. En este caso, en este viaje que tuve, ellos tienen cero comunicación con el mundo de afuera y ellos están tan conectados con la naturaleza que simplemente con el hecho de conectar con la conciencia y los espíritus de la naturaleza, pues están conectados con todo, con Madre Tierra, con el cielo, con las conciencias, y eso hace que lleven una vida tan tranquila, tan en paz y sin necesidad de lo que hablamos ahora al principio. A veces quienes estamos en ciudad, pues hay como un afán de estar haciendo, de tener ocupaciones, de llenar nuestras agendas de full cosas, cuando en realidad hay que empezar a hacer menos. Para ellos el descanso en las noches, en sus mambiaderos, en sus casas de pensamiento, ese es un momento sagrado. Y para ellos es sagrado esto que de alguna manera estamos haciendo, compartir palabra, tejer palabra. Y es tan simple como estar tan presente, de observarte, de escucharte y de empezar a tejer. Entonces, fíjate que estas acciones o actividades tan simples simplifica todo. No necesitamos más. Sabes, como que hay un afán de quiero más, o quiero aprender esta herramienta, quiero aprender lo otro, cuando en realidad, por eso la respiración es lo que nos ancla a todo el presente y nos puede ordenar de alguna manera la realidad. Y eso trabaja mucho el chamanismo, es un ordenamiento con la naturaleza. Tú observas la naturaleza y eso es lo que hablan muchos los abuelos, es empieza a observar la naturaleza y hay mucha sabiduría. Fíjate cómo se mueve un río, cómo una planta tiene sus tiempos y sus ciclos para florecer. Entonces, fíjate que por eso hay tanta sabiduría en la presencia. O sea, es tan profundo decirlo, pero es así de simple. Es como en esa contemplación de conectar con esas tecnologías ancestrales, de estar conectados con la naturaleza, pues es que ya nos está dando información, pero estamos tan perdidos en el sistema, en la vida citadina, que perdemos el gran regalo y el gran milagro de la vida de, wow, cómo florece esta flor. O sea, sabes, como que damos todo por sentado. Damos todo por sentado e incluso damos por sentado nuestra respiración. Por eso se habla mucho de incluso ralentizar tu respiración lo que más puedas. Hay longevidad y hay salud cuando empiezas a ralentizar tu respiración. Entonces, por eso nuestros abuelos y ancestros pues tienen una sabiduría impresionante. Y muchas de estas comunidades trabajan por conservar sus tradiciones. Y bueno, yo honro mucho las comunidades en las que he podido participar y poder de alguna manera tomar estas prácticas que son tan simples, pero que nos dan un ordenamiento en la vida. Y en el chamanismo nos podemos extender en rituales, en altares, en conectar con los espíritus de la naturaleza, con las medicinas ancestrales, pero siempre busca tener un ordenamiento en la energía, en tu altar interno, porque es que tú haces parte también
de esta existencia, de toda la naturaleza. No estamos desconectados de Madre Tierra, sino lo que sucede es que estamos tan desconectados que estamos desconectados de nuestra naturaleza, desde nuestra propia naturaleza. Entonces, ellos están tan conectados, ellos están tan enraizados que conocen en qué momento pueden cosechar, pueden cultivar, pueden descansar. Y esos son los ciclos naturales de la naturaleza y eso es lo que poco a poco deberíamos nosotros integrar en nuestra vida, un ordenamiento. Ahorita estabas hablando de algo y es la presencia, como este término que se habla mucho de qué es estar presente. Y si algo he integrado o siento que he integrado es cómo el cultivar este estado de presencia proviene de ver el mundo con una profunda inocencia, con un profundo asombro. Lo que tú decías, no das nada por sentado. O sea, ¿cuántas veces vivimos nuestros días otra vez en lo que hablábamos en el piloto automático, dando por sentado absolutamente todo, dando por sentado que no más el estar acá ya es un milagro? Cuéntame para ti qué es este estado de presencia, que tanto se habla, qué Sí. entiendes por este estado de presencia, qué conlleva el estar presente y lo que tú dices, porque el estado de presencia de cierta manera podría ser un paso, o no un paso, pero el estado de presencia está relacionado con el estado de gracia, creo que es lo que hablábamos, que es este estado de fluir, de estar ordenado interiormente, de estar conectado con tu verdadera esencia. Wow, el estado de presencia conlleva estar conectado no solo con tu respiración, sino con tu campo vibracional. Implica estar conectado con tu cuerpo, estar presente y consciente de tu entorno, de tu ambiente. Y eso, en mi experiencia, ha sido a través de la respiración, porque la respiración es como la herramienta que te trae de manera más rápida. Por lo menos yo no conozco otra que realmente te traiga al instante a la presencia, al estar consciente. Y la presencia es estar con tu atención plena en todo, con tu habla, con tu pensamiento, con tu cuerpo, con tus acciones. Y en el mundo en que estamos puede ser a veces retador llegar como a estos estados de presencia, pero sí que, como todo, con la práctica diaria e incluso en los momentos tan cotidianos como lo que hablamos ahora, ¿no? Como te estás bañando, puedes estar en completa presencia recibiendo aguas mientras que estás cocinando, mientras que estás barriendo o cualquier otra actividad, o mientras que estés caminando. En esas simples acciones o actividades puedes lograr integrar un estado de presencia y cuando estás completamente presente, de alguna manera los velos se van como difuminando, ¿sabes? Como todo eso que creías que iba a pasar o esos miedos que creías realmente pues son ilusiones. Te das cuenta que simplemente son como, sí, lo puedo llamar como velos o como maneras en que también la mente se protege. Entonces, cuando te abres a un estado de completa presencia, pues puedes como abrir un poco la ventana y soltar un poco los velos para entender de que todo en el universo pues ya está en orden, ya está Ujú. perfecto y no te tomas todo tan personal y no te crees tanto el personaje que estás creando, sino puedes abrirte a crear algo muy distinto. Entonces, un poco la frase que te decía ahora, ¿no? Como que no eres lo que crees, o sea, lo que crees que eres, eso no eres. O sea, como que hay algo mucho más profundo detrás de eso. Entonces, eso es lo que nos trae realmente la presencia. Mira que ahorita, cuando tú hablabas de no eres lo que crees que eres, yo creo que eso también implica un poco la presencia en momentos incómodos, ¿no? Cuando estás de pronto atestiguando una emoción retadora o cuando estás observando un pensamiento malo Ujú. o que a tu manera de juzgar las cosas un pensamiento no deseado,
pero como el empezar a identificarse con el que se da cuenta, empieza a generarse como este espacio entre lo que está pasando en el mundo externo y en el mundo interno también, pero es lo que a la larga pasa un poco con lo que hablábamos de las sesiones de in-breath, y es, no soy eso, empiezas a hacer ese espacio, porque es importante, yo siento que también cultivar la presencia frente a lo que no es cómodo, porque si tú constantemente estás buscando lo que es cómodo, pues realmente no estás presente, estás simplemente identificándote con ese pensamiento que dice esto es deseable, pero esto no lo es. No sé tú cómo ves eso. Mira, uno puede elegir vivir adormecido o estar realmente vivo, observando. Y quienes buscamos cultivar este estado de presencia a través de la respiración o diferentes herramientas, pues es mucho más fácil empezar a observar esas sombras o esos lugares incómodos. En mi experiencia personal, realmente a veces es un camino que es de valientes, como un camino del héroe, que se habla también como el camino del héroe de estar tan presente y tan consciente que puedes estar en lugares incómodos, pero que tú eliges o vivir adormecida y en piloto automático, o tomas la responsabilidad de lo que estás viendo, y si es algo que te incomoda, que te duele, que te molesta, pues esa es una gran oportunidad. Yo siempre digo, los momentos más oscuros que tenemos, pues son los momentos, o sea, yo digo, benditos sean los momentos de oscuridad, porque esos son los lugares y los momentos en los que sale la luz de la conciencia, y es como desde un lugar muy neutro puedes, como lo has dicho ahora, es abrazar eso que estás viendo, y tú lo puedes alquimizar. O sea, todos tenemos el poder de alquimizar, de transformar, de cambiar. Entonces, sí que es un camino como del héroe, de valientes, de estar tan presente que puedes ver hasta tus lados más oscuros, pero que en esos lados oscuros también hace parte de ti y de la creación, por lo tanto es perfecto. O sea, estamos en un mundo dual que es perfecto y que tiene que estar. Entonces imagínate si todo fuera luz. ¿De qué manera yo puedo experimentar el amor? ¿O desde qué lugar si todo es luz y si todo es... No tendríamos que estar acá. Entonces tenemos ese gran regalo y esa gran oportunidad de estar aquí encarnados para justamente experimentar todo, vivir todo, sentir todo. Entonces es empezar como a ampliar nuestra perspectiva y nuestra conciencia de no tomarnos todo tan personal, que esta vida es tan efímera que, ¿sabes? Como que podemos estar hablando y bueno, mañana no, pues no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos abrazar toda la experiencia que nos llegue, incluso en los lugares que incomodan? Y esos lugares que incomodan, pues son un gran reflejo también de lo que hay aquí adentro. Entonces, ¿cómo desde un lugar muy consciente puedes decir, bueno, esto me molesta? ¿Qué me está mostrando de mí? ¿Qué me quiere mostrar? Y eso es un poco también con la respiración in-breath. O sea, empiezan a surgir cosas que de pronto ni sabíamos, pero como desde un lugar muy neutro puedes abrazar eso y decir, bueno, ¿qué necesito integrar de mí? Entonces, creo que es una gran oportunidad de evolución de la conciencia, de la autorrealización del ser. O sea, a eso estamos aquí. Entonces, sí que en estos estados de presencia, pues puedes transformar completamente tu vida, y tú eliges vivir a través de los velos, piloto automático, y está bien, no está mal, es una elección, y por libre albedrío, pues no está mal. Es lo que es. Es lo que es, y nadie te va a juzgar. Pero si quieres ir un poquito más allá, de entrar a otros lugares desconocidos, sombríos, pues puedes encontrarte algo que ni te esperabas. Entonces es un gran viaje. Yo creo que al final
uno se logra dar cuenta que lo que es real en uno nunca puede ser amenazado, que siempre ha estado a salvo, que ese amor que tú eres infinito, sin límites, nunca puede ser amenazado. Y es así como lo que tú decías, se sana la percepción, ¿no? Como Ujú. al sanar la percepción te has dado cuenta que lo que realmente eres nunca puede ser amenazado. Así es, y cuando todo lo ves y lo piensas desde el corazón, desde esta conciencia divina como portal divino también para nosotros, pues es empezar a ver todo desde un lugar amoroso y compasivo. Y todo está hecho por amor a nosotros. Entonces sí que es pues alinearnos con la realidad y con la creación. Bueno, Nati, ya hemos hablado mucho de la respiración, del chamanismo, de las técnicas que tú practicas a nivel terapéutico que tienen que ver con la respiración. Ahora hablemos un poquito del sound healing. Me encanta la música, me encanta el sonido. He estado en tus clases donde haces sound healing y la verdad, lo que tú decías, como el poder que tiene el sonido también para profundizar la respiración, para entrar en estados profundos de relajación. Entonces hablemos un poquito de esto, de qué es el sound healing, cómo llegas al sound healing y por qué se relaciona con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento en cuanto a la respiración, la relajación, el estado de presencia, etcétera. Sí, y tiene todo que ver porque partiendo de la base de que somos un cuerpo de luz Ujú, y todo lo que vemos y no vemos está vibrando, tiene una frecuencia. ujú, Y cuando entramos en conexión a través de los sonidos, pues es entrar en resonancia con esos sonidos que nos armonizan. Entrar en estados de presencia, de conciencia, de relajación, pues los sonidos es una gran herramienta que podemos tomarla para terminar de profundizar en esos estados de relajación. El sonido, como nos puede llegar a estados de relajación, también nos puede llevar a estados alterados de la ujú. conciencia, como lo que es la respiración in-breath, siempre, o sea, es primordial el sonido, porque el sonido es el que nos va a ayudar a profundizar en nuestras emociones, a abrir memorias, pero también a suavizar, a aligerar, a limpiar. Entonces sí que el sonido tiene muchos matices en ese sentido de poder o expandirnos, o sea, ayudarnos y acompañarnos a entrar en esto, en otros estados de conciencia, pero también a entrar en estados muy profundos de relajación, de cambiar nuestras ondas cerebrales. Entonces, en ambos, digámoslo así, en una sesión de relajación o en una sesión in breath, pues ambos estamos cambiando nuestras ondas cerebrales. Por lo tanto, salimos de ese estado beta o en ese estado de onda cerebral beta, donde estamos como reactivos y en alerta, pues sí que cambian la frecuencia. Entonces, los sonidos no solo nos armonizan nuestros, o sea, nuestra respiración, nuestro cuerpo, sino todo lo que hay de manera sutil, Ujú. nuestros otros cuerpos, no solo somos pues este cuerpo físico, sino hay otros cuerpos que de alguna manera entran esas ondas y nos armonizan. Entonces, wow, para mí el sonido es muy poderoso. El sonido llegó a mí incluso pues desde muy chiquita. En el colegio estaba en el grupo andino, Ujú. tocaba la zampoña, la tambora, entonces incluso desde muy chiquita he estado como muy inmersa, digámoslo así, a través del sonido, la danza, por supuesto. Y entrar al mundo del sonido es ayudarnos como herramienta a expandir la conciencia, a ralentizar nuestra respiración, a calmar todo nuestro sistema nervioso. Entonces es pura medicina también lo que son los sonidos. Además que en las tradiciones chamánicas también el sonido se utiliza mucho como para entrar en estos estados alterados de conciencia con los tambores, con el Ujú. fuego. Es como si el sonido también de cierta manera ayudara a mover los elementos. No sé tú cómo lo ves un poquito, como... Sí, en mi experiencia, cada instrumento tiene como su magia y su intención. Ujú, Por ejemplo, hablando un poco del tambor chamánico, pues está muy asociado al latir de la tierra, al ujú, latir del corazón. ujú. Entonces, es un elemento, para mí es sagrado porque es acompañar a la persona a entrar y abrir su corazón.
Entonces sí, como bien dices, y lo que hablábamos ahora hace un rato, sí que los sonidos, ya sea los sonidos, los tambores, la danza, la respiración, son muchas maneras de entrar en estados expandidos de la conciencia. Entonces sí que cada instrumento tiene como su magia, su intención. Eh, Personalmente, cuando uso los cuencos de cristal, pues es como poder llegar a lugares como más elevados, más profundos. Las sonajas, o sea, sabes, como que hay muchos instrumentos que tocan ciertas partes de nuestro campo vibracional y que tiene un efecto. Entonces sí que también los sonidos es pura medicina y bueno, está en mi vida porque lo he visto como muy poderoso, o sea, integrarlo completamente en mis prácticas, pues ha traído mucha transformación también, o sea, como que le da más profundidad a la experiencia. Claro, y por eso yo creo que también el poder que tienen los mantras, ¿no? Pues uno no recita mantras porque suenen bonitos, sino porque tienen un Una efecto en vibración, el campo energético. de acuerdo. Todo vibra, Todo vibra. todo vibra y todo lo que vibra, o sea, la energía tiene toda energía tiene una frecuencia y esa frecuencia puede ser lenta, o sea, la onda de Ujú. frecuencia puede ser corta o larga. Entonces, sí que es una gran herramienta para buscar el estado que queremos llegar. Entonces, sí que eh, poder conectar con ellos es profundizar mucho más como en nuestro viaje interior. Entonces, es eso. Bueno, Minati, no sé si quieras Mm, decir algo antes de que cerremos este episodio. Bueno, pues simplemente como una invitación a todas las personas a que puedan volver a conectar con su propia naturaleza, con la respiración, con la contemplación, con la simpleza y que a veces no es necesario llenarnos de herramientas y sí, no está mal, no está mal probarlas, experimentarlas, eh, pero sí que de alguna manera nos podamos quedar como con lo simple, como Ujú. a veces es mejor la calidad que la cantidad. Entonces, quédate con lo simple y integra en tu vida una respiración consciente, simplemente observando, estando presente y es palpable lo que se puede ver a través de una respiración consciente integrada a tu vida, de tener una vida más consciente, más presente, más armoniosa, más plena. De pronto en los momentos en que nos agobia, que hay alguna situación que estemos viviendo, pues ve a tu respiración, permítete sentir, permítete estar en tu cuerpo, habitarlo y poder vivir pues una vida mucho más tranquila, más armoniosa. Gracias, Gabo, por tu invitación. Suspiro, suspiro. Ah, muchas No, gracias. gracias. La pasé muy bien. Igual. Me quedo con cosas muy bonitas, sobre todo el volver a lo simple. Y ustedes, de verdad, mil gracias por estar acá. Para mí es un gusto que se den la oportunidad de compartir. Y bueno, a respirar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, de verdad, lo valoro muchísimo. Y chao.